esta enseñanza se llama Solos no podemos, porque hoy es necesario que como iglesia entendamos que Dios no nos ha llamado a estar solos. Dios nos ha llamado a ser iglesia. Dios nos ha llamado a ser parte de una comunidad. Si bien ser parte de la iglesia no nos hace salvos, no es por venir a la iglesia que somos salvos, no es por venir a la iglesia que vamos a ir al cielo. Si usted cree eso, déjeme decirle, amigo mío, que está un poco equivocado. Ser parte de la iglesia no es lo que te va a llevar al cielo. Ser parte de la iglesia no es lo que te va a abrir las puertas al reino de Dios. Pero ser parte de la iglesia es una evidencia de que ya hemos sido salvos. Ser parte de la iglesia es una evidencia de que ya Jesús vive en nuestro corazón. Mejor dicho, nadie que haya recibido a Jesús en su corazón puede vivir en una isla solitaria y decir: yo solo soy la iglesia, yo solo vivo bien, yo no necesito de más nadie porque tengo a Jesús, entonces lo tengo todo. Y aunque tenemos a Jesús y lo tenemos todo, Jesús pone en nuestro corazón el deseo y la necesidad de compartir con otros. Porque no es solo para nosotros que Jesús vino a morir en esta tierra, aunque lo habría hecho. No es solo para nosotros que Jesús dejó su Espíritu Santo, aunque lo habría hecho. No es para cada uno de nosotros individualmente que lo hizo, sino para todos nosotros como comunidad. Y hablo de esto porque me he encontrado con la triste realidad de que hay personas que no quieren ser parte de la iglesia. Muchos, no puedo decir de nosotros porque yo nunca tuve la tradición de ir a la iglesia católica. Por la gracia de Dios nació en un hogar cristiano. Pero hay muchas personas que toda su vida fueron a misa, iban domingo tras domingo a la misa. Y cuando se hacen cristianos, pues vienen a la iglesia domingo tras domingo porque eso es lo que siempre hicieron. Hay gente que dice: bueno, yo voy a la iglesia temprano y ya salgo de eso. Y me hace recordar a mi sobrinita. Mi sobrinita aprendió a decir eso de salir de eso. Y ahora todo es salir de eso. Ay, mami, hagamos no sé qué para que salgamos de eso de una vez. Todo es para que salgamos de eso de una vez. Mami, vamos no sé qué para que salgamos de eso de una vez. Y aprendió a decir. Y así hay muchos cristianos que vienen a la iglesia para que salgamos de eso de una vez. En Barranquilla, en la iglesia a la que yo iba, habían 3 servicios en la mañana y uno por la tarde. Uno a las 7 de la mañana, uno a las 9 y uno a las 11. Y habían muchos que iban, madrugaban al servicio de 7 de la mañana para salir de eso de una vez. Ya a las 9 estoy desocupado, me voy para mi casa, tengo todo el domingo libre. Ya fui a la iglesia, ya cumplí, salí de eso. Y a veces pensamos en la iglesia como que es un lugar al que vamos, como que es un servicio al que asistimos. Pero no pensamos en la iglesia como debemos pensar, y es que la iglesia es algo que somos. La iglesia es algo que yo soy. La iglesia no es algo que yo me puedo poner y quitar. Hoy voy a la iglesia, mañana vengo, mañana hago. No, es algo que yo soy. Y yo les decía, a mí me gusta decir voy a la iglesia, porque cuando yo digo voy a la iglesia me refiero a ustedes, no me refiero a este lugar. Me refiero a reunirme con cada uno de ustedes, donde sea que estemos, eso no importa. Y hay algunas características, y quiero mencionar 3 muy rápidamente, de esta iglesia que comenzaba en el tiempo de los apóstoles. Esta iglesia que comenzaba cuando recién Jesús había regresado a los cielos. Y lo primero que me llama la atención en este pasaje que leímos es que ellos estaban juntos. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto se vuelve complicado. ¿Usted sabe quiénes son las personas con las que uno más pelea? Eso. La familia, la persona con los que vive, el esposo, la esposa, los hijos, la gente en el trabajo. La gente con la que uno más pasa tiempo es la gente con la que uno más pelea. Usted no se imagina lo mucho que mejoró la relación que tenemos mi mamá y yo desde que yo no vivo en la casa. Porque ahora ella me extraña. Cuando me ves, papi, ¿cómo estás? Qué rico verte. Pero claro, cuando vivía en la casa era,
Carlos, vaya, recoja esto, Carlos, haga esto, no sé qué, Carlos, vaya, como que mami, déjame en paz. Mi mamá tiene una fijación con que uno se acueste a dormir temprano, porque ella a las 7 de la noche ya tiene sueño. Yo a las 10:30 de la noche estoy viendo televisión, estoy en el computador, estoy haciendo cualquier cosa. Mi hijo, ya acuéstese a dormir, ya váyase a acostar, apague esa luz, apague el televisor, mira que es como, mamá, yo no soy capaz de dormir a las 7 de la noche, no soy capaz. A ella le sale naturalmente. Claro que mi mamá se levanta a las 3:30 de la mañana, entonces claro, a las 7 de la noche ya tiene sueño. La gente con la que más compartimos, la gente con la que más pasamos tiempo, es la gente con la que más discutimos, es la gente con la que más fricción tenemos. Usted puede, no sé, estar con alguien y verlo y saludarlo y está bien, pero cuando usted comienza a interesarse por esa persona, comienzan a hablar de sus convicciones, comienzan a hablar de sus sueños, comienzan a hablar de las cosas que quieren hacer, empiezan las diferencias. Es que a mí me parece que esto, y a mí me parece que esto otro. No, pero yo no lo haría así, yo creo que esto. Uy, no, de esa forma no, porque entonces no, pero yo toda la vida. Entonces como yo lo hago es malo. No, yo no dije eso, sino es que, y ahí empieza, ¿cierto? Y a mí me llama mucho la atención que dice que estaban juntos y que tenían todas las cosas en común. Ahora, si algo yo le puedo asegurar, sin ningún tipo de temor a equivocarme, es que todos ellos eran personas diferentes. ¿Está de acuerdo conmigo? No era lo mismo Pedro que Juan. No era lo mismo Juan que Jacobo. No era lo mismo Jacobo que María. Todos eran diferentes. Todos habían tenido experiencias diferentes. Todos habían conocido a Jesús de una forma diferente. Y sin embargo, dice que estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Ahora, la Biblia, diciendo esto, me enseña que es posible que en medio de las diferencias que usted y yo podamos tener, podamos amarnos y podamos disfrutar el uno del otro. La iglesia está compuesta de personas, de gente como usted y como yo, que alguna vez estuvimos quebrantados, algunos todavía lo están, que algunos alguna vez estuvimos en pecados o estuvimos en situaciones difíciles o estuvimos en enfermedad. Algunos aún lo están, pero en medio de esas diferencias todos seguimos necesitando un Salvador. Todos seguimos necesitando un Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene un pasado, cada uno de nosotros tiene una lucha, cada uno de nosotros tiene una dificultad, cada uno de nosotros tiene algo que le causa dolor, cada uno de nosotros tiene algo en su vida que le ha marcado en distintas maneras, pero eso no significa que entonces no podamos estar juntos y que no podamos tener en común todas las cosas. Es necesario, iglesia, que aprendamos no solo a soportar en amor, que es lo que la Biblia nos dice, sino a disfrutar de la compañía y de la presencia de las demás personas a nuestro alrededor. Cuando yo pienso en Jesús, pienso en un Jesús que amaba y que disfrutaba de cada uno de sus discípulos. Yo no sé si en su círculo social usted tiene a alguien que sea como Pedro. Yo tengo como 7. No voy a decir quiénes son. Y personas que siempre están hablando, que siempre están interrumpiendo, que se ríen de todo, que molestan por todo, que parece que no se cogieran nada en serio. Y les amo a mis 7 Pedros. Y Jesús disfrutaba de él. Jesús disfrutaba de Juan, que quizás era más calmado, más tranquilo, no sé. Y Jesús disfrutaba de los otros discípulos a los que la Biblia quizás no describe mucho, y no sabemos mucho de gente como Andrés, no sabemos mucho de otros discípulos. Pero aún así Jesús les amaba y Jesús disfrutaba de ellos. Y sí, de vez en cuando los regañaba. El que más muestra en la Biblia que regañan es a Pedro, pero en una ocasión regañó a Marta, ¿cierto? Marta, afanada y turbada estás. Es importante, y que lo hagamos de corazón y que lo hagamos intencionalmente. Necesitamos empezar a disfrutar la compañía de nuestros hermanos. Necesitamos empezar a amarles. Es necesario que nos metamos en la vida de ellos. Muchas veces nos preocupamos
porque los demás sean como nosotros queremos. A mí me pasa mucho y se lo voy a confesar. Uno que tiene la oportunidad de estar aquí al frente y de hablar y de enseñar, a uno le gustaría que todo el mundo lo hiciera como uno, que todo el mundo se parara aquí al frente, que no les diera pena, que no le tuvieran miedo al micrófono, que pudieran hablar, que pudieran decir cosas, porque uno sabe que Dios ha puesto cosas en el corazón de ellos para que también hablen y para que también las digan. Y a veces uno trata de forzar eso en otra persona que es distinta a mí, que tiene un pasado diferente al mío, que tiene una personalidad diferente a la mía, y que de pronto no lo va a hacer o no se va a sentir igual haciéndolo como yo lo hago, y puede hacerlo de otra forma. Pero yo en mi cabeza dura sigo pensando que es que yo quiero que lo haga así, porque así lo hago yo. ¿A usted le ha pasado? Le cuento una historia. ¿Dónde está mi esposa? Se fue. Les puedo contar la historia con toda confianza. Imagínense que un día tuvimos una época difícil, tuvimos una época complicadita en la que estábamos discutiendo mucho. Eso se los cuento pues de todo corazón. Fueron momentos muy, muy difíciles para nosotros en la relación. Todos los días peleábamos por algo, por cualquier cosa. ¿Quieren guardar eso? Todos los días peleábamos por algo, todos los días pasaba algo, todos los días discutíamos. Estábamos en un nivel de fricción que ya era cansón, ya era fuerte. Y era, ¿cómo les explicar? Ya no eran ni siquiera cosas importantes, ya era como porque dejaste la camisa aquí, o no recogiste esto, o no hiciste esto. Y en algún momento de la discusión, yo me sentí muy frustrado, porque yo le estaba hablando y le estaba hablando de corazón y le estaba hablando y diciéndole lo que yo entiendo que la Biblia dice que debemos hacer. Y yo, amor, pero mira, es que esto es así, esto así, el Señor nos dice esto, entonces debemos hacer esto de esta forma, entonces debemos portarnos así, Pero no había forma en que ella entendiera razones. Ella no quería entender razones porque las razones se las estaba dando yo, y en ese momento yo era un idiota. Ella no me quería ver. En serio, usted se está riendo, pero eso era muy teso. En un momento, y esto es por la gracia, esto es pura gracia de Dios, esto no tiene que ver conmigo, yo no soy bueno, ni mejor dicho, es el Señor, no yo. Pero por cosas de Dios, de pronto me llegó así, lo entendí, y yo dije, y se lo dije a ella, dije, amor, yo te estoy hablando de la Biblia, tratando de moldear cómo debes comportarte de acuerdo a lo que la palabra dice. Yo no le estaba diciendo nada extraño ni nada. En serio, le estaba hablando cosas muy cristianas, con mucho sentido, con mucho sentido común. Yo le dije, yo estoy tratando de hacer que te comportes como la Biblia dice que te comportes, pero eso no funciona. Así que más bien yo voy a empezar a comportarme yo como la Biblia dice que yo debo comportarme, y miremos qué pasa. Les digo que eso es del Señor porque eso fue milagroso. Fue milagroso, fue así, en serio. No pasaron días, es más, no pasaron horas. Cuando pudimos volver a conversar en muy buenos términos, cuando ambos reconocimos nuestros errores que estábamos cometiendo, y cuando la relación se reparó. Así, no pasaron días, no es que no, duramos una semana bravos y entonces fuimos hablando no, pasó enseguida. Porque entendí que al no tratar de forzar mi creencia o mi interpretación de la Biblia en ella, sino más bien vivirla yo, algo debía ocurrir. Y muchas veces nos pasa. Llegamos a la iglesia y es, pero yo creo que esa falda de la hermanita está muy corta. A Keren siempre le decimos, hermana, eso está muy corto, hermana, eso está muy escotado. Sí, vuelve a sacar el celular. No, pero es que mírale el tatuaje, mírale el pelo, míralo cómo se peina, mira el zapato que usa, mira la falda que se pone. Y tratamos de forzar nuestra interpretación de la palabra, lo que Dios nos habla a nosotros,
en nuestros hermanos. Y eso causa fricción. Aunque usted tenga razón, aunque usted, mire, tenga la verdad así en pasta, pulpita, eso sigue causando fricción, porque la Biblia Dios no nos la dio para que le demos de bibliazos al otro de cómo debe vestir, cómo debe andar, cómo debe comportarse, sino para que la vivamos nosotros. Ese día aprendí eso y desde ese día trato de hacerlo siempre, porque funciona. Dejar de tratar que ella lo hiciera para hacerlo yo fue milagroso. La Biblia dice que ellos estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Ustedes y yo por lo menos tenemos dos cosas en común. Una es que todos somos pecadores y la segunda es que todos necesitamos a Jesús. Trabajemos en eso. Estemos juntos, pongámonos de acuerdo, disfrutemos, compartamos, estemos el uno con el otro, estemos el uno para el otro, para apoyarnos, para escucharnos. No es posible, o no debería ser posible, que siendo iglesia estemos divididos. No debería pasar. La Biblia dice que ellos estaban juntos, entonces nosotros también debemos estar juntos. Ellos no simplemente iban al templo a adorar a Dios y alabar a Dios, levantaban las manos, escuchaban una enseñanza. Yo no sé cómo era la liturgia de ese entonces, pero hacían lo que tenían que hacer y ya. No, señor, eso no terminaba ahí. Dice que después iban a las casas, que compartían el pan, que cenaban juntos. Dice que vendían sus propiedades, que compartían las cosas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ahora, yo sé que todos juntos no podemos andar para todos lados, entonces vamos aquí almuerzo, aquí vamos y caemos todos allá como langostas, pues. Pero vea que el ser iglesia para ellos no se limitaba a, bueno, voy el domingo, escucho la enseñanza, canto, levanto las manos, saludo a los hermanos, sonrío, me veo lindo y me voy. No sé cómo funcionaba eso de ir a las casas a comer el pan. Vamos a empezar a practicar para averiguarlo. Yo no sé cómo funcionaba eso bien, pero ellos eran una comunidad, estaban juntos. Así que compartían, se visitaban los unos a los otros, hablaban, estaban cerca. No había ninguno por ahí solo al que nadie conoce. ¿Cómo es que se llama el hermano aquel, el que se sienta allá? No, sí, uno morenito. Iglesia, necesitamos comenzar a cambiar nuestra manera de pensar sobre cómo ser iglesia. Necesitamos entender que Dios nos puso en este lugar para compartir los unos con los otros, para llevar las cargas de unos de los otros, porque solos no podemos. ¿Por qué otra razón habría hecho Dios esto? ¿Qué sentido tiene que el Señor habría querido reunirnos, que Él reuniera discípulos, que Él reuniera gente, que Él formara un grupo, que Él anduviera con ellos? Por aproximadamente 3 años anduvieron juntos, andaban para arriba y para abajo, para todas partes iban juntos. ¿Qué sentido tiene que el Señor lo hubiera hecho si no es para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo? ¿Qué sentido tiene que el Señor hubiera venido, hubiera escogido a 12, hubiera estado con ellos, pero que además de eso lo siguiera mucha gente caminara con Él, que sanara a los enfermos, que entrara en la comunidad, que hablara con ellos, que se preocupara, que hiciera amigos, que llorara cuando murió, aunque después lo resucitó, pero lloró igual porque le dolió que hubiera muerto? ¿Qué sentido tiene? Si no era para darnos un ejemplo a nosotros de que esto se trata del amor por el prójimo. Cuando Jesús hablaba, decía, el mandamiento más grande, más importante, mientras todos los fariseos le preguntaban tratando de hacerlo caer, Él decía, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Pero el segundo es semejante. El segundo se parece mucho. El segundo es casi como ese primer mandamiento, es muy parecido. Y es: tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti mismo.
¿Será que alguno de ustedes ha pasado algo de tiempo ignorándose a sí mismo? Hoy no me voy a parar bolas, no voy a hacerla. Tengo hambre, no me importa, no me escucho. Tengo sueño, no me voy a dormir. No, porque a la primera molestia que tenemos, lo primero que nos duele, eso lo atendemos. Si tengo hambre, voy a la nevera. Si tengo calor, me pego un baño. Si tengo sueño, voy a la nevera, como algo y después me acuesto a dormir. Porque así somos. ¿Por qué será que con el prójimo no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué será que de mi prójimo de pronto tiene hambre? Ay, qué pecado, pobrecito. Que el Señor lo ayude. Y de pronto hasta oramos por él y lo mandamos en paz. En paz. No, con hambre no tiene paz, mijo. Necesitamos un evangelio que no sea solo del templo, sino que trascienda a nuestras casas. Necesitamos un evangelio que no sea solamente venir a la iglesia, cerrar los ojos, levantar las manos, saltar en medio de la alabanza, gritar cada vez que dan un anuncio que nos gusta, y tener un evangelio que trascienda hasta nuestras casas, que marque nuestra familia, que marque a nuestros vecinos, que marque a la gente a nuestro alrededor. Es importante que prediquemos, es importante que hablemos, es importante que enseñemos, pero también tan importante o quizás más importante que lo mostremos con nuestra propia vida. Eso que llaman el testimonio. Hay que ser de testimonio. Y ser de testimonio no tiene que ver con el color de cabello, si tienes o no tienes tatuajes, si usas o no usas lentes oscuros. El testimonio tiene que ver con cómo te comportas. El testimonio tiene que ver con cómo tratas a tu vecino que no conoce a Dios. El testimonio tiene que ver con cómo tratas al que es tu enemigo, al que te ofende, al que te maltrata, al que te la monta en el trabajo, en la universidad, en el colegio, al que se mete contigo, a ese vecino problemático que no te deja dormir porque de pronto es costeño y le gusta escuchar vallenato a todo volumen. ¿Cómo tratas a esa persona que hace afrenta contra ti? ¿Cómo te comportas con el que no es bueno contigo? Porque Jesús, hablando, también le decía a sus discípulos, es que cualquiera es bueno con el que es bueno con él. Pues yo siempre pongo el ejemplo, ¿quién no quiere a la mamá? Pues alguien que tuvo una mamá muy mala de pronto, pero en términos generales uno quiere a la mamá. Y usted encuentra en la calle gente en los combos y perdida en la droga, que es capaz de hacerse matar por sus amigos, y literalmente se hacen matar por sus amigos, se hacen matar por un equipo de fútbol. Eso de poner la vida por otro no es tan exclusivo de los cristianos. Hay gente que lo hace por razones bastante menos racionales para mi gusto, pero igual lo hacen. Así que decir que yo doy la vida por los que amo no hace mayor diferencia. Pero estás dispuesto a dar tu vida por los que te odian, por los que hablan en contra tuya, por los que te hacen la vida imposible. Eso fue lo que Jesús dijo. Mi mamá, que se levanta muy temprano, ella se levantaba a hacer la casa, a arreglar las cosas y todo. Cuando ella salía a la puerta de la calle a barrer la terraza, resulta que parece que la vecina madrugaba un poquito más y la vecina barría su terraza y echaba la basura del lado de mi mamá, del lado de la casa de nosotros. Entonces, bueno, mi mamá al comienzo era como extrañada. Cuando se dio cuenta que era la vecina, entonces cogía la basura y se le echaba a la vecina, se la devolvía, porque eso es lo que había que hacer. Pero un día, por la gracia de Dios, mi mamá entendió que es que ella conoce a Dios y ella tiene que amar aún a las personas que actúan mal en contra de ella. En realidad mi mamá sí madrugaba más que la vecina, solo que barría la terraza más tarde. Así que mi mamá empezó a salir más temprano a barrer y barría más temprano que la vecina y le echaba, no mentira, no le echaba la basura a la vecina, no. Ella iba y barría el frente de la vecina y lo limpiaba y lo dejaba bien limpio, y barría el frente de ella y lo dejaba bien limpio. Yo no sé si ellas alguna vez hablaron del tema o no, pero ellas antes meramente se saludaban. Hola vecina, buenos días, buenos días, buenos días.
Pero después de un tiempo, la vecina empezó a hablar con mi mamá y le empezó a contar cosas y le empezó a hablar de sus problemas. Y mi mamá empezó a hablarle de Dios a ella y la vecina comenzó a ir a la iglesia. Yo no sé qué es de ella porque ella se mudó, no sé a dónde vive, no sé qué está haciendo, pero yo sé que ella escuchó de Jesús porque hubo alguien que le mostró el amor de Dios. Eso es importante hacerlo. Y número 3, y termino con esto. Número 1, estaban juntos. Número 2, no se limitaban al templo. Y número 3, tenían al Espíritu Santo. Esta enseñanza se llama Solos no podemos, porque no hay nada que podamos hacer en nuestra fuerza para transformar el mundo. No hay poder suficiente en nuestra humanidad para que podamos hacer algo que trascienda a nuestra generación. No hay nada con nuestra mejor habilidad y con nuestro mejor esfuerzo que podamos hacer que pueda cambiar la vida de alguien. Pero los apóstoles, los primeros cristianos, tenían al Espíritu Santo. El versículo 43 dice que toda persona tenía temor, que vino mucho temor a la gente y que prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando comenzábamos, yo les decía, esto pasaba después que Jesús resucitó y les había hecho una promesa y les había dicho: ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos esperaron esa promesa porque era necesario que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos para que ellos pudieran comenzar a marcar la diferencia en el mundo en el cual vivían, que los estaba persiguiendo, que estaba en contra de ellos y que quería hacerles daño. Iglesia, no es posible que estemos juntos y que seamos unánimes si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros. No es posible que nuestro ministerio, que nuestra vida de iglesia trascienda a este lugar, trascienda a un templo y llegue a nuestras casas y llegue a nuestra familia si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros. Es necesario que como iglesia nos preocupemos de buscarle. Es necesario que como iglesia nos preocupemos de buscar ese favor del Señor, de buscar la ayuda del Señor para que podamos llevar su mensaje a donde quiera que vayamos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor, en su infinito amor, sabiduría y misericordia, quiso que todo su poder, que toda la gloria de Cristo, que todo el mensaje del Evangelio de Dios, todo el mensaje de esperanza y de buenas noticias, no estuviera en una urna de oro, no estuviera en un cuarto de ultra seguridad, no que estuviera en cualquier otro lugar que pudiera ser más digno. Él puso todo ese tesoro en vasos de barro como tú y como yo. Quizás no somos los más calificados, quizás no somos los mejores que existan para los ojos del mundo, pero el Señor quiso poner su tesoro más preciado en un vaso de barro como tú y como yo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder amar al otro. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder amar a mi hermano, para preocuparme por él, para ir a su casa, para meterme en su vida, para hablarle del amor de Dios. No podemos vivir fuera de él. Y termino diciéndote esto. Es algo que compartí en el campamento distrital por primera vez, luego lo he dicho un par de veces más. El Señor le dijo: ustedes van a recibir al Espíritu Santo para que sean testigos. Hechos capítulo 1 versículo 8. Esperen que venga el Espíritu Santo, entonces recibirán poder, y cuando reciban poder van a ser testigos. El testigo es alguien que ha presenciado un suceso. Usted es testigo de un robo cuando usted ve que le roban a alguien. Usted es testigo de un accidente cuando usted ve que el accidente ocurrió. No se puede ser testigo de algo si usted no estuvo allí en el lugar cuando pasaron los hechos. No puede ser testigo porque no estuvo allí. Y Jesús le dice: van a ser testigos míos, testigos de mi vida, testigos de mi obra, testigos de todo lo que yo he hecho cuando vean al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes.
Mi querido hermano, usted y yo hemos recibido al Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo que Jesús prometió está sobre usted y está sobre mí. El Espíritu Santo, que es Dios, todo su poder y toda su gloria habita en usted y en mí, vasos de barro. Y Él habita en nosotros para que podamos ser testigos. Para que cuando usted le hable a alguien de que Dios puede sanarlo, usted lo haga como un testigo. Es decir, como alguien que ha visto y que ha experimentado, que ha estado allí cuando Dios sana a alguien. Para que usted pueda decirle a alguien que Dios restaura corazones, como alguien que ha tenido un corazón quebrantado, un corazón roto, un corazón golpeado, pero que ha visto al Espíritu Santo de Dios obrar en él y restaurarlo.